Ahí está, amigos, le voy a pedir que ingrese a nuestra invitada. Estamos hablando de Susana Matute. ¿Cómo está, Susana? Buenas noches, un gusto verla. Susana Matute es educadora, venga un poquito más acá, ahí nos ponemos, ya estamos perfectos. Susana Matute es educadora de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, tiene un largo historial como servidora pública. Lo último que supe de usted era que estaba trabajando en el Ministerio de Cultura, en una prolongada gestión, y a partir de eso me gustaría entrar quizá por allí también, ¿no? Por el tema de lo que propone el Partido para el Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, que es el candidato a la presidencia, en eso, en la cultura, que creo que es un tema algo abandonado en nuestra cobertura electoral, digamos. No se habla mucho de la cultura en campaña. ¿Por qué es importante la cultura? Y no debiera tomarse en cuenta en principio la cultura porque tiene que ver con la actividad individual y colectiva de las sociedades, ¿no? Nosotros tenemos una rica cultura asociada con nuestra historia, asociada con las obras, las construcciones, la arqueología que tenemos en nuestro país, pero también tenemos una cultura poderosa y potente a partir de nuestra diversidad, por los aportes, por la creación en principio de los pueblos indígenas y originarios, y por la presencia del pueblo afroperuano y por toda la diversidad que ahora hace parte de nosotros, ¿no? Ahora, ¿es bien atendida desde la política pública? Digamos, ¿hay políticas públicas que incluyan a nuestras comunidades? ¿Hay políticas públicas que realcen nuestra diversidad o falta mucho ahí? Definitivamente hay iniciativas. El sector del que provengo efectivamente tiene la Política Nacional de Cultura, pero tiene sus gruesas limitaciones en tanto y en cuanto está vista solo desde el lado patrimonial, desde el lado artístico y no suficientemente desde el lado de la diversidad cultural, de O la sea, presencia como de los pueblos. preservación de monumentos, Sí, todo ese o tema. sea, cuando hablas de cultura la gente está pensando en esos, esos son los íconos, Ok. esos son los paradigmas, ¿no? Y por el contrario se deja de lado la esencia, la gente, O sea, la cultura viva, la cultura diríamos. viva, ¿no? Las cosas que efectivamente le dan sentido al patrimonio, que le dan sentido al arqueológico, que le dan sentido a las expresiones que tiene el arte o las diferentes muestras que tiene el arte y el folclore, ¿no? Entonces sí creo que estando aún en ese momento en marcha políticas importantes, por ejemplo la política nacional del pueblo afroperuano, falta todavía cerrar la atención a los pueblos indígenas y originarios. ¿Y eso es parte de las propuestas del Partido del Buen Gobierno? Sí, nosotros tenemos ahí un serio y fuerte trabajo con relación a trabajar la interculturalidad, a implementar el enfoque intercultural en la gestión del Estado y atender los servicios públicos desde esa perspectiva, ¿no? Trabajar temas como la educación, la cultura misma, la salud, el trabajo, la justicia desde ese enfoque intercultural. Ahora, ¿no? parte de las ideas que le he escuchado a Jorge Nieto, planteaban, digamos, la honestidad, la lucha contra la corrupción, una manera distinta de hacer política, como una idea, digamos, base de esta iniciativa y de este partido. ¿Cómo podemos explicar un poco eso? ¿A qué se refieren con hacer política de una manera distinta? Porque realmente creo que la ciudadanía está muy distanciada de los políticos y lo que ustedes probablemente proponen es un acercamiento, pero ¿cómo toma forma esto? Bueno, es que nosotros también somos parte de la ciudadanía. Nosotros no somos sujetos que llegamos aquí a hacer política lejos de nosotros mismos, desde nuestras propias dimensiones de ciudadano y desde el país que queremos tener, del país que merecemos, que necesitamos. Entonces, efectivamente, como dice nuestro líder Jorge Nieto, para nosotros hacer política no es nada más que parte de una consecuencia de lo que hemos hecho y de lo que hemos construido en nuestros proyectos personales y profesionales, ¿no? Es como dar el salto, en lo particular, en mi caso, es dar el salto efectivamente de un compromiso que, como tú has enunciado, tiene varios años de trabajo y de gestión, primero como maestra y después como gestora en el Ministerio de Cultura, pero que tiene que ver con que necesitamos y merecemos devolverle a la ciudadanía la soberanía de lo que significa ser ciudadano, de lo que significa tener un voto, buscar una representación que efectivamente dialogue con nosotros, pero también que tenga espacios que sean justos, que estén fuera libres de corrupción,
que no haya que pagar desde una cola, por ejemplo, ¿no? Que cuando llegues efectivamente a servicios en la municipalidad, en la comisaría, en salud, seas atendido con respeto y además con pertinencia y oportunidad. Correcto. ¿Ya? Que no tengas que después salir a quejarte en los medios de comunicación y que probablemente si un medio de comunicación no intervenga, tú no seas atendido y tus derechos sean vulnerados. Eso pasa ¿no? muchas veces, ¿no? Con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. ¿no? Que, claro, la autoridad actúa casi por temor, casi llevada por la denuncia pública para evitar el escándalo. Si los medios no aparecen, pareciera que la justicia no existe, ¿no? Ahora, uno de los últimos casos donde nos tocó reportar muchas denuncias era, por ejemplo, el estado de la seguridad social. El seguro social es salud. ¿Qué se plantea desde el Partido del Buen Gobierno para cambiar la gestión en salud? Bueno, nosotros en principio estamos planteando de que tengamos una ficha única para los ciudadanos. En cuanto nazcas, así como tenemos el DNI, con ese DNI tengamos una ficha que no importa la modalidad en la que tú accedas al servicio de salud, tú puedas ser atendido en cualquier lugar de este país en el momento que lo necesites y de la manera pertinente y apropiada que se requiere. Ahora, uno diría que ya hay una ley de aseguramiento universal que ya nos garantiza eso, pero en la práctica no es así. No es así. Cuando tú acudes efectivamente como usuario al servicio, tienes que pasar N cantidad de papeleos. Nos pasa a todos, o sea, ser parte de ese ejercicio de ciudadanía es que nadie está libre efectivamente de tener en algún momento una necesidad, por ejemplo, como en el caso de salud, y no ser atendido como corresponde, ¿no? Y eso está mal, está mal. O sea, sí necesitamos, ¿no?, que se recupere en principio el respeto por la ciudadanía, como te decía hace unos segundos, pero además el ejercicio de que el Estado está al servicio de la ciudadanía y no al revés. Un funcionario público está para atender efectivamente las necesidades que la ciudadanía tenga y no para servirse, no para ser atendido a partir de ello. No, interesante esa idea. Ahora, si yo le pregunto en qué espectro de la política está el Partido del Buen Gobierno, ¿está a la derecha, al centro, en el centro izquierda o en la izquierda? Rotundo centro. Rotundo centro. Ahora, esto también podría sonarme a no quiero que me etiquetes ni en la derecha ni en la izquierda. Bueno, pero decirme que estoy en el centro también es una etiqueta. O sea, la necesidad de ubicarte en algún espacio determinado respecto a la ideología y respecto a cómo piensas la gestión del Estado es ponerte una etiqueta. Lo importante es que nos miremos, o sea, desde la necesidad de lo que tenemos como población. De las o sea, cosas superar que, un poco el concepto claro, de derecha-izquierda. Digamos. Ponme la etiqueta que quieras, pero si a partir de esa etiqueta soy capaz y tengo la competencia de resolver las necesidades del Estado, creo que cumplimos. Y si la pongo frente al concepto de progresistas o conservadores, ¿dónde se ubican? No, progresistas sin remedio. O sea, si el progresismo quiere decir que respetemos a la diversidad de población que tenemos en nuestro país, a las vulnerabilidades, a los adultos mayores, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, bueno, sí, estoy allí, en esa línea. Ahí está, en todo caso, el buen gobierno, no solo yo, está todo el equipo y somos una legión muy interesante de técnicos y profesionales y ciudadanos en general dispuestos a trabajar por eso, ¿no? Ahora, son un partido que está naciendo en esta contienda electoral, son un partido que nace bajo un funcionario que tuvo un paso por el gobierno, un sociólogo formado en México, Jorge Nieto, que tuvo un paso importante, digamos, por los últimos gobiernos. Yo quería preguntar, las encuestas no los ubican en los primeros lugares y esto puede ser como aceptar que así se nace como partido, entrando a una batalla política, incluso sabiendo que hay muchas probabilidades de que no ganen o no pasen la valla. ¿Qué los motiva a seguir en una circunstancia donde no parece calentar la candidatura de Jorge? Las razones por las que nos convocamos. Nosotros no nos convocamos por la encuesta, no la subestimamos. Con este comentario no estoy subestimando la importancia de las encuestas ni la medición de interés de la población. Pero las razones por las que nos convocamos no fue ni por simpatía ni nada de eso. Tiene que ver efectivamente con nuestro propósito de servicio y de trabajo. Entonces, nosotros tenemos, la población tiene derecho a estar informada y nosotros tenemos la obligación de informar a la población respecto de qué significa contar con un buen gobierno, qué significa nuestro plan de gobierno efectivamente, qué significa contar con profesionales preparados para
enfrentar esto preparados y convencidos. Y además, creo que con un ejercicio de valores probado por todos nosotros, eso sí, a mí me gusta mucho cuando Jorge nos dice, somos los mejores, y yo le digo, no somos los mejores porque nosotros lo decimos, sino porque está probado y está demostrado, ¿no? O sea, Entonces, con gente sin historial, digamos, fiscal, y investigaciones y eso la policiales. verdad que nos llena de orgullo. Ujú, Hay una cosa que conversábamos esta tarde que tiene que ver con que si el buen gobierno tiene una buena nueva, tiene que ver con que los jóvenes nos están escuchando, con que los jóvenes están haciendo eco de la O responsabilidad sea, de puede, conocer. puede entender que es un trabajo a mediano o largo plazo. Sí, y perseverante. Ujú, O sea, no es gratuito que tengamos una franja tan amplia de gente con tanta desconfianza respecto de los candidatos, las candidatas políticos. No, no es gratuito. O sea, sí, hemos conversado de que somos vulnerables a la corrupción, que somos vulnerables frente a nuestros derechos, que no hay una accesibilidad respecto a los servicios a los que debemos demandar, ¿no es cierto?, o ser atendidos. Pero eso ha hecho que efectivamente generaciones completas no crean en los políticos y las políticas. ujú. Y este Congreso ha dado pruebas largas con relación a eso, ¿no? Le quiero pedir su opinión sobre los partidos que hoy dominan el escenario político, los partidos que hoy están a punto, a meses de cerrar un quinquenio de altísima inestabilidad. Su calificación sobre el escenario político actual. Bueno, ellos son responsables del país que estamos recibiendo, Ujú. ¿no? Pero creo además que los peruanos no merecemos este país. Creo que los peruanos merecemos un país que de hecho es un país viable, es un país progresista, es un país que se levanta a pesar de sus circunstancias. Tendríamos que resolver por qué tenemos 75% de informalidad en un país con una economía solvente y creciente. ¿Y cómo Ahí lo hay, resolvemos? ahí ¿no? hay un tema Es que un hay que problema trabajar. estructural. Así es, ahí hay un tema que trabajar efectivamente como gobierno y como nación, ¿no? Entonces, estos partidos que están dejándonos este saldo irremediablemente, o sea, no puede ser bueno que en medio de un fenómeno del niño que está siendo tan violento con nuestra población, el Congreso siga entretenido y preocupado más por sus intereses particulares que por atender al pueblo efectivamente que lo necesita y lo ¿Estuvo demanda, bien ¿no? sacar a José Gerí Estuvo- sin tener un plan Bueno, estuvo para mal- la sucesión? Estuvo mal tenerlo ya de presidente. ¿Estuvo bien sacar a Boluarte en todo caso? Tenía sus razones, efectivamente sí, ya la ciudadanía en su momento lo reclamó y lo demandó. Muy baja aprobación. Mire, ahí dice, Jorge Nieto fue ministro en el gobierno de PPK, nos recuerda Marta Margarita que nos está viendo desde Trujillo. Así es. De alguna manera esta asociación lo vincula a Jorge Nieto a la derecha, pero usted me dice estamos parados en el centro. Sí, bueno, ¿No carga Jorge Nieto con esa mochila de haber estado en un gobierno? pero no es que una feneció? mochila que tenga que cargar, ¿no? O sea, en todo caso, si las personas deciden, como decíamos, las etiquetas siempre te van a ubicar en alguna línea. Ujú. El tema no es que tú te definas por la etiqueta, sino que tú te definas por el tipo de trabajo. Ujú. Me parece bien que la gente recuerde que Jorge Nieto estuvo en el gobierno de PPK, pero también me parece muy bien que la gente recuerde lo que hizo en ese gobierno. Él se hizo responsable del fenómeno del niño en ese gobierno. Sí, 2017 Y lo nos recordamos. articuló a todo el Estado para efectivamente responder frente a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Interesante. Nosotros, yo trabajo en cultura desde entonces, lo he conocido a él en cultura, y por ejemplo, un recuerdo claro y meridiano sobre esa experiencia es que nosotros nos volvimos los expertos en las donaciones, en recepcionar, en organizar, O sea, en como distribuir canalizar las donaciones de la todas las empresa privada para... no, pero también de la sociedad en general, ¿no? Ok. La gente tenía cosas que dar, los niños, lo que tuviera, ¿no? Yo recuerdo una señora que ha venido en algún momento a dejar una botella de agua porque eso era lo que tenía para donar. Claro, pero se recibe bien y se Y canaliza se y tiene que canaliza y llegar a se manos que la atiende, ¿no? necesitan. Y además hizo que articuláramos con otros. Esa es una fecha con experiencias que en algún momento uno puede tener muy dolorosas, pero sin embargo también con cosas que fueron realmente satisfactorias porque llegamos a la mayoría de gente. Ahora afortunadamente, recordábamos, Susana, con un gobernador en Lambayeque que allí nació la reconstrucción con cambios, pero pareciera que el proyecto de una entidad pública que construye eficientemente no se llegó a concretar y hoy tenemos una ANIN que está ahí como que tropieza y no termina las obras.
¿Le cuesta mucho al Estado peruano reconstruir, construir eficazmente, construir sin corrupción? ¿Qué se hace ante eso? Esa es la clave. Necesitamos efectivamente que el Estado funcione sin corrupción. Ujú. Y entonces cuando eso ocurra, y eso, de eso también tiene muestra Jorge Nieto y experiencia para manejarlo, cuando eso cuando se hace gestión sin corrupción, cuando realmente se hace gestión y se administra adecuadamente los recursos del Estado, y estoy hablando de todos los recursos, no solo de los monetarios, también estoy hablando de la gente, del personal, que se planifica con claridad, que la gente tiene proyectos y que avanza, efectivamente el Estado debe llegar a la población como corresponde, ¿no? Y eso no es algo que sea secreto ni es solo una buena intención. Hay pruebas y evidencias que sí se pueden hacer, ¿no? Ahora, ¿cuál es la proyección nacional real del partido? ¿Tienen bases en las regiones? ¿Se extienden por nuestro amplio territorio? ¿Dominan, digamos, con su consigna, con lo que puede ser el credo partidario? ¿Tienen líderes en las regiones? ¿Son una fuerza viva en nuestras regiones? Hoy día hemos estado, sí, muy viva, presente y fuerte, ¿no? Hoy día hemos estado trabajando precisamente todo lo que es la intervención en territorio durante esta campaña. Esa campaña es corta, pero además conforme va, ahora como digo, va a ser más corta entre el niño costero y la coyuntura política a partir de lo que establezca el Congreso, pero eso no quita que tengamos efectivamente actividad e interacción con los líderes y lideresas en el territorio nacional, ¿no? O sea, tienen bases conformadas. Sí, hay bases, se ¿no? hace Entonces, política desde el partido. Así es, ¿no? Y nos estamos mirando transversalmente desde estas elecciones, además, que van a ser muy complejas, ¿no? Yo fui una generación que terminó con el militarismo. A mí me agarró los 15 años entrando a democracia y he vivido el resto de mi vida en el gobierno de Velasco. Terminado el gobierno de Morales Bermúdez. Morales Bermúdez. ¿Ya? Entonces, terminado ese gobierno, de ahí para adelante la democracia tiene mucho valor y mucha importancia en mi vida en particular, ¿no? Porque tengo derecho al ejercicio de mi ciudadanía a partir de mi voto. Eso es poder. Y eso es algo que nos interesa que los jóvenes también tengan. La franja más, esa conciencia la tengan los jóvenes. Claro. La franja más amplia de votantes está entre los jóvenes. Sí, por lo menos un 25%, ¿no? Pero también en esa franja están los que están dudosos, los que están indecisos, los que van a votar blanco, viciado. ¿Hay esperanza de conquistar esos votos? Tu generación tiene la palabra, Santiago, ¿no? Ustedes son los que tienen la última palabra, porque si no, vamos a terminar condenados siempre a votar por el mal menor. Sí, estamos creo desconectados lamentablemente los jóvenes de la política. Un comentario de Kilroy que nos mira desde los Estados Unidos, es peruano en los Estados Unidos y dice: la corrupción se está haciendo metástasis en el Perú, utilizando esta figura de un caso de cáncer, ¿no? Usemos bien nuestro voto y hagamos que eso cambie. Bien, Susana Matute, educadora, candidata a la vicepresidencia del Partido del Buen Gobierno. Gracias, Susana, por su tiempo. Gracias, un gusto Santiago, conocerla. por la invitación. También, por de igual favor, manera, este ya es un sabes, espacio. este 12 de abril marca los 5 soles y te garantizamos un buen gobierno. Gracias, Susana. A ti, un gusto. a ti, muy amable. Amigos, cerramos entonces nuestro segmento Plan B. Plan vacancia.